prudentes. Por favor, hermanos, seamos sabios, seamos prudentes. No es el momento, no aún, de ir a visitar amigos. No es el momento aún de salir a la casa de nuestros familiares, que yo entiendo, hermanos. Yo entiendo perfectamente que nos hace falta verlos. Yo le comprendo. Le comprendo porque yo tengo lo que va de la cuarentena de no poder ver a mis hijos. Y le entiendo perfectamente que queremos ir y estar con ellos y abrazarles y verles. Pero comprenda, no es el momento, no ahorita. Por favor, seamos prudentes, mantengámonos en casa. Si usted no está trabajando porque usted no trabaja, porque usted no pasa en su casa, por favor no salga, hermano. Podemos ver en la información que tenemos de parte del Ministerio de Salud y todo esto, que la curva de los contagios en nuestro país no ha bajado, es más, los contagios siguen subiendo. Así que yo le pido de favor, amado hermano, le suplico encarecidamente que si no tiene nada verdaderamente importante que salir a hacer, quédese en casa. Si usted no tiene la necesidad de salir a trabajar, quédese. Otra cosa, obedezcamos a la reapertura que han puesto las autoridades. Yo sé que muchos ya quieren salir a trabajar, que muchos ya quieren ir a sus trabajos y volver a la vida normal. Va a haber mucho tiempo en el que la vida, mis amados hermanos, y esto tenemos que entenderlo, no va a ser normal. No va a ser normal. No va a ser, por lo menos no normal como lo conocíamos antes. No va a ser esa la normalidad. Ahora, va a ser muy diferente. Nos vamos a tener que acostumbrar a usar nuestra mascarilla, a andar muy protegidos. Incluso si usted tiene que salir, mi amado hermano, manga larga, pantalón, bien protegido con su mascarilla. Si usted puede conseguir algo que le proteja más que eso, consígalo. Lavarse las manos constantemente, su alcohol gel, eso va a ser parte de nuestra realidad de aquí en mucho tiempo, si queremos evitar contagios. Tengo que tomarme unos minutos para informarles esto también. ¿Cómo va a ser la reapertura de la iglesia? Ya varias gente está preguntando eso, y con otros pastores hemos estado hablando acerca de eso. Bueno, ¿cómo va a ser la reapertura? ¿Vas a abrir cabal la fecha que te toca, etcétera, etcétera? Según lo que dieron a conocer ayer las autoridades, el presidente en la cadena de prensa, en la cadena que dio ayer, como iglesias podemos reunirnos a partir del 22 de julio. Según una reapertura que se publicó, pero es una reapertura de una asociación de pastores, que es muy buena sugerencia, no es obligatorio, hago la aclaración, pero es una muy buena sugerencia. Se está sugiriendo abrir en 4 fases, que yo posteriormente les haría de su conocimiento. Pero el punto al que quiero llegar es que si nos toca abrir o nos toca poder reunirnos a partir del 22 de julio, nosotros como iglesia no vamos a reunirnos el domingo 26, que sería el domingo que nos toca. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, me voy a reunir con el equipo de trabajo, con los servidores, y no me voy a reunir con todos los servidores, sino que con los líderes de cada ministerio, y vamos a tomar ciertas medidas para poder recibirles a ustedes en la iglesia. Me puede tomar 1, 2 o 3 domingos, no importa. Lo que necesitamos es cuidarles a ustedes, que ustedes estén seguros, que ustedes estén protegidos, y que el día que podamos reunirnos en la iglesia podamos hacerlo con las mayores garantías de que vamos a cuidar todos nuestra salud. Vamos a poner trapos con lejía y agua en las puertas para la entrada, alcohol gel. Vamos a hacer una puerta de entrada y una de salida. No habrá escuela bíblica en las primeras semanas en las que vamos a entrar a la iglesia. No habrá escuela bíblica.
Eso no significa, y présteme atención en esto, eso no significa que usted no va a ir a la iglesia con sus hijos. Sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir el culto en dos partes. Una parte que los maestros de escuela bíblica se van a encargar de esa parte y habrá una clase bíblica dentro del culto, y la otra parte es para nosotros. Entonces vamos a dividir eso así, vamos a tomar en consideración cuánta gente estará llegando a los cultos y todo lo demás. Entonces, por favor, sigamos teniendo paciencia. No le estoy diciendo que no le queremos recibir en la iglesia, solo le estoy diciendo que nos tenga un poquito de paciencia en lo que a partir del 22 empezamos a reunirnos con el equipo de trabajo, planificar cómo vamos a hacer para poderles recibir con las mayores garantías de salud que nosotros podamos. ¿Qué más? Hermanos, hoy más que nunca debemos orar. Por favor, oremos, oremos. Hoy por la tarde iniciamos cadena de oración. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Empezamos a orar a las 3 de la tarde y vamos de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Por favor, conéctese, manténgase pendiente de su iglesia del aire. Sigamos clamando. Si Dios lo permite, pronto estaremos nuevamente en nuestra iglesia. Pero sí les hago énfasis, amados hermanos, debemos ser prudentes. Por favor, repito lo que le dije al inicio de la transmisión. Si usted no tiene nada verdaderamente importante que salir a hacer, no salga. No salga, por favor, quédese en su casa. Quédese en su casa. No es tiempo de andar de visita, se lo voy a repetir hasta el cansancio. No es tiempo de andar de visita. No es tiempo de andar de visita. Ni amigos, ni familiares, ni no, a nadie. No es tiempo de andar de visita. Si sale, hágalo con las mayores medidas de cuidado que usted pueda. Repito, su mascarilla. Si usted puede ponerse guantes, hágalo. Aunque yo estaba viendo en una publicación que un médico explicaba que si los guantes son mal utilizados, de nada sirve. La idea es que usted no se toque la cara, ni su boca, ni sus ojos, ni su nariz. Esa es la idea. Pero si usted anda guantes y usted se toca la boca, la nariz y los ojos, de nada le sirve andar los guantes. Así que, por favor, mantengamos la calma, paciencia. Todos queremos volver a la iglesia, todos queremos regresar, todos queremos estar ya juntos, pero por el momento vamos a esperar hasta la fecha indicada. Y repito, nosotros como Taber San Francisco Lempa estaríamos abriendo por ahí por la segunda o tercera semana de agosto para recibirles a todos. Voy a tener reuniones previas, lo repito una vez más, con el equipo de trabajo, con los servidores, para poder planificar todo lo que vamos a hacer para poderles recibir con las mayores garantías de cuidado de su salud. Amados hermanos, oremos, esperemos y confiemos en el Señor, confiemos en el Señor. Así que vamos a orar para poner esto en las manos del Señor. Incline su rostro ahí donde está y oramos al Señor. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar a través de estos medios unidos, Señor, en un solo espíritu, tu Espíritu Santo. Te damos las gracias por eso. Padre bendito, te suplicamos por esta etapa que viene, esta nueva etapa que viene, no solo para nosotros como iglesia, sino para el país entero, Señor, esta etapa donde se aproxima una reapertura del país, cuando aún, Señor, la curva de los contagios por esta enfermedad no ha bajado, pero bueno, se aproxima esta reapertura. Tarde o temprano tenía que darse, Señor, esta apertura nuevamente del país. Te suplico, Señor, de todo corazón, que tengas misericordia y nos cuides, nos ayudes, nos protejas. Guárdanos, por favor, Señor, en esta nueva etapa. Obviamente estaremos mucho más expuestos a adquirir o a contraer el virus, pero te suplicamos, mi amado Dios, que por favor tú nos protejas. Te suplicamos, mi amado Señor, que por favor tú nos cuides, que nos cuides a todos. Guárdanos, por favor,
Padre, ponemos en tus manos a los que ahora están enfermos. Señor, es doloroso, y aunque muchos de ellos ni siquiera los conocemos, pero duele, Señor, duele ver gente sufrir. Y por los que conocemos y están enfermos, te los ponemos en tus manos, Señor. Por favor. Ponemos nuevamente en tus manos las autoridades de nuestro país. Señor, tú conoces lo que está sucediendo. Y te pido que, por favor, Señor, tomes el control de todo lo que está sucediendo y va a suceder en nuestro país. Te lo suplico, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos una vez más a su Iglesia del Aire, Taber San Francisco Lempa. Recuerde que al terminar el culto, al terminar la enseñanza, usted puede encontrar esta enseñanza en nuestro canal de YouTube, Taber San Francisco Lempa. Búsquelo, por favor. Y le repito, manténgase en oración. Vamos a abrir nuestras Biblias. Tenemos ya 15 minutos, 10, 15 de la mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5, versículo 7 de el Evangelio según San Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 7. Hemos estado estudiando las bienaventuranzas. Y para hacer un refresh, para recordarnos un poquito de qué son las bienaventuranzas, vamos a decir que la palabra bienaventurado significa dichoso, o puede también usarse para decir doblemente dichoso. Yo he escuchado, que algunos lo dicen como doblemente bendecido, pero en realidad no significa bendecido como tal, sino es ser dichoso, doblemente dichoso. Es decir, usted se siente feliz, pero ahora es feliz al doble. Eso es lo que más o menos esa palabra significa. Y hemos estado estudiando estas bienaventuranzas, que son con las que Jesús abre el sermón del monte, el famoso sermón del monte. Les decía yo que muy probablemente ese es el sermón registrado más largo que Jesús predicó. Tenemos que recordar que la Biblia no registra todos los eventos que Jesús hizo. Los evangelios no registran todos los eventos que Jesús realizó cuando estuvo en la tierra, pero sí muchos de ellos. Entonces es muy probable que Jesús haya predicado otros sermones aparte de los que conocemos y están en la Biblia. Entonces este es el sermón más largo registrado en la Biblia. Abarca 3 capítulos del Evangelio según Mateo. Les recuerdo que los libros de la Biblia no estaban divididos ni en capítulos ni en versículos. Entonces es una sección que los estudiosos dividieron en capítulos y en versículos para hacer un poco más fácil nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, vamos a seguir estudiando este sermón del monte hasta culminarlo, si Dios así lo permite. Y ahora estamos estudiando las bienaventuranzas. Ya vimos bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Y hoy estudiaremos bienaventurados los misericordiosos, porque ellos se alcanzarán misericordia. Estamos en Mateo capítulo 5, versículo 7. Voy a leerlo una vez más y luego le pedimos la guía al Espíritu Santo. Dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe esta mañana. Señor, te suplicamos, Espíritu Santo, que por favor nos guíes. Ilumíname, Señor, para poder enseñar a tu iglesia. Te suplico, Padre bendito, que tu Espíritu Santo me ilumine y a mis hermanos también. Por favor, Señor, te lo pedimos. Te pido que sea así, porque humanamente yo no tengo nada bueno que decir, pero si tu Espíritu Santo me guía, yo sé que tu iglesia se edificará y es lo que pretendemos, Señor.
aleja de nuestro corazón, de nuestra mente, cualquier tipo de aflicción, cualquier tipo de preocupación que pueda estorbarnos para aprender esta mañana de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos ahí a empezar nuestra enseñanza de esta mañana. Mateo capítulo 5, versículo 7. Vamos a comenzar con nuestra enseñanza de esta mañana. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ok, para empezar, vamos a definir lo que significa la palabra misericordia. Yo busqué en 2 diccionarios para poder entender esta palabra y que usted también pueda entenderla conmigo. En un diccionario de la lengua española dice: misericordia, capacidad de sentir compasión por los que sufren y ayudarlos. Es decir, la misericordia no es un simple acto de lástima. La lástima no ayuda a nadie. Eso no ayuda. Usted a lo mejor ha sentido lástima por alguien. ¿Y cómo sé diferenciar cuando tengo lástima o estoy teniendo misericordia de alguien? Bueno, cuando usted tiene lástima, usted dice: ay, pobrecito. Mira, no tiene que comer, pobrecito. Me da lástima. Ahora, ¿qué va a hacer para ayudarle a esa persona? Si solo se quedó allí y no hace nada por esa persona, entonces eso es lástima, lastimoso, pero no llega a la acción. Y en un diccionario bíblico dice que la misericordia es la habilidad que Dios da a sus hijos, esto es bien importante, es la habilidad que Dios da a sus hijos para que puedan sentir compasión, empatía y amor por las personas, ya sean cristianos o no. Principalmente está relacionado con aquellas personas que sufren. Mire qué interesante. Es decir, según la Biblia, y ya lo vamos a ver acá, la misericordia es la capacidad que Dios nos da a nosotros como sus hijos de poder ayudar a los demás. Pero la misericordia es, como se los he tratado de explicar en algunas ocasiones, es ponerme en el lugar de la otra persona. Tratar de ocupar el lugar de esa persona y tratar de sentir lo que esa persona está sintiendo en ese momento. ¿Y cómo voy a poder yo ayudarle a esa persona? ¿Qué me gustaría que hicieran por mí si yo estuviera en la misma situación de esa otra persona? Eso es misericordia. Pero, si vuelve usted a la Biblia conmigo, por favor, ahí a Mateo 5:7, vamos a ver qué dice: bienaventurados. Bueno, vamos a ver qué significa esta palabra bienaventurados, que yo ya se lo he dicho en otras ocasiones. La palabra en griego se pronuncia más o menos como Makarios o algo así. Eso es más o menos como sería la pronunciación en griego. Pero significa dichoso, afortunado y en algunas ocasiones bendecido. Eso es lo que le estaba explicando al principio. Entonces, dice aquí, dichosos, felices, puede ser, si usted lo quiere poner de esa manera, dichosos, felices, afortunados, los que son misericordiosos. ¿Y qué significa la palabra misericordia? Según Jesús estaba hablando aquí. Aquí la palabra es eleemán y significa compasivo. Ahora, hay alguien que nos dio a nosotros el ejemplo de compasión. Y esa persona o ese ser que nos dio el ejemplo de compasión fue nuestro Dios. Vaya conmigo a Salmos 86:15, por favor, Salmos 86:15, para que podamos ver que nuestro Dios fue el que nos dio ejemplo de misericordia. Salmos 86:15. Deje ahí Mateo un ratito, porque Mateo ahorita solo lo vamos a ocupar como una base y luego nos vamos a ir buscando en varios versículos de la Biblia. Salmos 86:15. Dios nos dio ejemplo de misericordia. Dios Padre. Mire cómo dice:
Salmos 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso. Ahí nos está dando ya características de Dios. Esto que vamos a leer, voy a hacer esta pausa para poderle explicar, son atributos de Dios. Se recuerda que hemos visto que Dios tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos comunicables son aquellos atributos que Dios comparte con el hombre, como el amor, la justicia, la misericordia, la clemencia y todos los demás atributos que usted puede tener de parte de Dios, porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y Dios tiene atributos incomunicables, como lo son su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia. Vamos a mencionar esos tres. Esos son atributos incomunicables, no los comparte Dios con nadie. Pero la misericordia, Dios sí puso en el ser humano la capacidad de tener misericordia. Pero mire cómo dice el Salmo. Salmos 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mire qué interesante. Dios nos dio ejemplo de misericordia. Imagínese usted. Dice allá Jesús que son bienaventurados, o sea, dichosos los que son misericordiosos. O sea, son felices. Yo quiero que usted se imagine a un Dios tan poderoso como el nuestro, siendo un Dios amargado y no teniendo misericordia del ser humano, porque experimentamos la misericordia de Dios todos los días. Solo imagínese por un momento que Dios fuera un Dios que no tuviera misericordia, y al no tener misericordia, usted y yo no tendríamos perdón, usted y yo no tendríamos salvación, usted y yo no tendríamos a Cristo como el sacrificio que pagó por nosotros en la cruz de Calvario, usted y yo no gozaríamos de ver de Dios todos los días su bondad para con nosotros. Eso es lo que yo quiero que entienda. Y David le está diciendo, Dios, tú eres grande en misericordia, tú eres misericordioso. Veamos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de la misericordia de Dios. Vamos a buscar algunos, no todos, porque son muchos ejemplos y el tiempo es corto. Vamos a ver algunos. Dios libró a su pueblo de Egipto. Ahí Dios mostró misericordia. Eso lo puede encontrar en Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Vamos a buscarlo, léalo conmigo. Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Lo voy a leer para usted. Mire cómo dijo. Como dice, perdón. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, de los egipcios, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo y del fereceo, del heveo y del jebuseo. Mire, y vámonos de una vez al 17. En este mismo capítulo Dios muestra su misericordia. Estamos viendo que Dios es la fuente de la misericordia. Eso estamos viendo en esta parte. Dios es la fuente de la misericordia. Y el 17 dice, y he dicho, es Dios hablando, yo sacaré de la aflicción de la tierra de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Es decir, Dios está diciéndole a Moisés, yo voy a tener misericordia de ese pueblo y lo voy a sacar
Ahora apliquémoslo a nuestra vida. ¿Cómo Dios ha tenido misericordia de usted y de mí? Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Usted y yo estábamos perdidos. Le voy a hacer un símil de cómo en la Biblia Egipto representa al mundo. O sea, al mundo de pecado. Es decir, si usted lo quiere comparar de esa manera, Dios nos sacó a nosotros de Egipto, de la esclavitud, porque el pueblo estaba en esclavitud. Nos sacó de la esclavitud del pecado, donde usted y yo nos encontrábamos. Y a Israel lo lleva a una tierra que fluye leche y miel. A usted y a mí nos sacó de la esclavitud del pecado y nos va a llevar a una nueva vida. Nos ha dado una nueva vida y tendremos una vida eterna a su lado en los lugares celestiales. Eso es misericordia. Un ejemplo más, espero que me vaya entendiendo. Vaya a Jueces, capítulo 2, versículo 18. Estamos viendo ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios es la fuente de la misericordia. Jueces, capítulo 2, versículo 18. Le cuento brevemente, antes de leer el versículo, qué era lo que pasaba aquí. El pueblo de Israel ya estaba en la tierra de Egipto y Josué había muerto. Pero cuando Josué murió, Josué al final de sus días casi pronunció unas palabras y dijo: si a vosotros os parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A la muerte de Josué, el pueblo se descarrió totalmente. El pueblo de Israel se descarrió totalmente. Y hacían lo que querían. Y entonces ellos venían y provocaban a Dios. Dios los castigaba, el pueblo pedía perdón y Dios los liberaba. Pero cuando se les olvidaba el dolor, el pueblo volvía a ofender a Dios y estaban en esa rueda de caballitos toda la vida. Entonces aquí Dios está mostrando cómo tiene misericordia de su pueblo, a pesar de que el pueblo le fallaba. Jueces 2:18, mire cómo dice: y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y los afligían. Dios es la fuente de misericordia. Y en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo de pandemia, de dificultad, de pleitos políticos, de pobreza, de todo lo que usted y yo estamos viviendo en este momento, en este mundo. Y estamos en este mundo y no somos ajenos a lo que está sucediendo. Pero aquí dice que el pueblo clamaba, Dios le daba un juez, el juez lo liberaba, y porque Dios era simplemente movido a misericordia. Es decir, la misericordia y el amor están íntimamente ligados. Dios amaba tanto que tenía misericordia. Hagamos una aplicación para nosotros ahora. Una aplicación para nosotros. Aún en este tiempo que estamos viviendo, Dios va a tener misericordia. Dios va a tener misericordia. ¿Qué debemos hacer usted y yo? Sigamos clamando, sigamos orando, sigamos pidiéndole eso. ¿Y qué le vamos a pedir a Dios? Exactamente eso, misericordia. Señor, ten misericordia. Ya, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Era lo que este pueblo hacía. Lea el libro de los Jueces para que usted se dé cuenta que eso era lo que este pueblo hacía. Y le volvían a fallar a Dios. Ojo, no estoy diciendo que nosotros vamos a volverle a fallar. Le estoy diciendo cómo Dios mostraba su misericordia para con el pueblo, a pesar de que el pueblo no se la merecía. Y entonces, yo sé que ahora estamos viviendo en una etapa dura de nuestras vidas y que ninguno de los que estamos ahorita en este mundo nos imaginamos que nos iba a tocar vivir esta etapa. Jamás, nunca imaginamos que nos iba a tocar vivirlo. No lo imaginamos, pero lo estamos viviendo. Estamos viviendo esta etapa dura de nuestras vidas. Entonces, ¿qué vamos a clamar? Señor, ten misericordia. Y dice aquí que Dios era movido a misericordia. Quiero decirle una cosa.
estamos viendo que Dios es la fuente de la misericordia. Esa misma misericordia que tenía allá en el libro de los jueces, como lo estamos leyendo, sigue teniéndola Dios ahora. Solo supliquémosle misericordia. Supliquémosle misericordia a Él. Espero estar quedando claro en esos puntos. Uno más. Su misericordia es eterna. Vaya a Salmos 106.1. Sí, creo que es 106.1. Busque ahí, Salmos 106.1. Creo que hoy no me equivoqué. Salmos 106.1. Como ya es costumbre, siempre me equivoco en alguna cita, pero yo creo que hoy no me equivoqué, hermano. No, ahí está, mire, Salmos 106.1. Mire cómo dice. Y el 107.1 dice exactamente lo mismo, ya lo vamos a volver a ver. Mire cómo dice, aleluya. Aleluya, para los que no sabían, la traducción es alabada a Jehová. Esa es la traducción de aleluya. Si usted lo quiere poner ahí como un dato interesante. Luego dice abajo, alabada a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Ya le voy a explicar. Porque para siempre es su misericordia. Estamos viendo que Dios es la fuente de la misericordia. Y aquí dice que debemos alabarle porque para siempre es su misericordia. Pero esa misericordia viene de otra característica de Dios, de otro atributo de Él, que es que Él es bueno. Y esto es interesante, porque bueno acá le voy a decir qué es lo que significa bueno. Significa esta palabra benevolente, bondadoso y con una connotación de un carácter moral impecable. Eso es lo que da a entender. Es decir, en Dios no hay maldad. Por eso es que Él es la fuente de la misericordia, porque en Él no hay maldad. Y si usted se pone a pensar un poco, esa bondad y esa misericordia de Dios existen desde antes de la fundación del mundo, porque volvamos a leer como dice acá, mire cómo dice, porque para siempre es su misericordia, para siempre. Su misericordia es eterna, es decir, existe desde antes de la fundación del mundo su misericordia. Y la podemos empezar a ver manifestándose desde la creación del mundo. ¿Cómo así, pastor? Desde la fundación del mundo. ¿Dónde está manifestada la misericordia de Dios en la creación del mundo? Vamos a ver. Dios empezó a crear y dice la Biblia que todo lo que Dios creaba era bueno, en gran manera. Pero lo creó para algo. Creó todo lo que existía y por último creó al ser humano, para que el ser humano tuviera un lugar donde estar. Ahí hay un acto de misericordia, desde mi punto de vista. Ahora, ¿dónde más vemos la misericordia de Dios? En los principios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios apareció y les promete un Salvador. Ahí hay un acto de misericordia. Dios es la fuente de toda misericordia. Espero que estemos quedando claros en eso. Ahora, hay otra característica que vimos en el Salmo 86, que me gustaría que lo volviéramos a ver. Salmos 86:15. Solo regrese unas paginitas ahí. Salmos 86:15. Mire cómo dice. Salmos 86:15. Regrese unas paginitas ahí conmigo. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. Muy bien. La clemencia también es una forma de misericordia, para que lo entendamos de esa manera. Es una manifestación de la misericordia. Y clemencia significa, se lo voy a leer, en la traducción literal de la palabra clemente o clemencia que está ocupando acá el salmista. Es actuar en favor de alguien, favorecer a alguien y no castigar a alguien conforme a sus malas acciones. Se lo voy a repetir. Actuar en favor de alguien, favorecer a alguien y no castigar conforme a nuestras malas acciones. Eso es clemente.
y Dios con nosotros ha sido clemente. La clemencia es una forma de misericordia. Estamos viendo que Dios es la fuente de toda misericordia. Entonces, la clemencia es una forma de misericordia. Se lo voy a demostrar con un pasaje que usted conoce a la perfección. Vamos a Juan 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Usted se puede el de memoria el 16, y ahorita vamos a ver el 17 también. Mire cómo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí hay una manifestación de misericordia. Póngale atención. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Y luego le explico. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire qué tan grande es la clemencia de Dios, que no nos dio el castigo que merecíamos, sino que más bien envió a su Hijo en una muestra de misericordia, en una muestra de clemencia, que le dije que la clemencia es una forma o es una manifestación de la misericordia. Y yo quiero que usted piense en esto. Amado hermano, Dios le ha dado a usted todo lo que usted se merece a causa de sus malas acciones. Usted que me está viendo, Dios le ha castigado a usted por cada una de sus malas acciones. No, hermano, ya no estuviéramos. Dios es clemente. Él es misericordioso. Entonces, hemos visto en esta primera parte que Dios es la fuente de toda misericordia, ¿sí? Hemos visto que Él es misericordioso, ha sido misericordioso desde la eternidad hasta la eternidad. Él es misericordioso, Él es clemente. La clemencia es una forma de misericordia, y esa clemencia la mostró al enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dice el 16 de Juan 3 que Dios mandó a su Hijo unigénito. Solo hay una condición. Ahora, ¿esta misericordia de Dios es para todos? Sí, es para todos. Ay, entonces, ¿por qué hay gente que no se salva? Por lo que dice el 16. Léalo conmigo. Para que todo aquel que en Él cree. Ahí está encerrada esa palabrita entre dos comas. Esa frase, perdón. Esa oración entre dos comas. Está enterrada. Y lo que significa eso es que si usted no deposita su fe en Cristo, la misericordia de Dios ahí está esperándolo. Pero usted tiene que ir y buscar esa misericordia. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me estoy dando a entender? Espero que sí. Ahora, vamos, sigamos avanzando porque el tiempo nos apremia. Vuelva a Mateo, solo para tenerlo de base. No vaya ahí a Mateo, ya no vaya. Recuerde que dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia o alcanzarán misericordia. Ok, usted y yo también debemos ser misericordiosos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 20, versículos del 30 al 34. Mateo capítulo 20, versículos del 30 al 34. Vamos a ver ahí, vamos a ver qué dice Mateo capítulo 20, versículos del 30 al 34. Mire cómo dice. Mateo 20, 30 al 34. Lo leo para usted rapidito. Dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ¿qué dice ahí? ¿Qué estaban pidiendo ellos? Misericordia de nosotros. La gente respondió les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús,
compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Es interesante. ¿Usted quiere misericordia de Dios? Pídala. Mire, hermano, y voy a repetirlo hasta el cansancio. Usted es cristiano. Y quiero aclarar esto porque varias gente me ha reclamado porque lo he dicho. Y usted, como cristiano, usted puede tener sus preferencias políticas y está bien. Pero como cristianos ahorita, yo no entiendo qué hace un cristiano peleando por políticos en las redes sociales. No entiendo. ¿Qué tiene que estar haciendo un cristiano? Pidiendo misericordia. Mire, estos ciegos no se pusieron a pelear con los que no los dejaban clamarle al Señor. Gritaron más. ¿A quién? ¿Se pelearon con los que los estaban callando? No, ni atención les pusieron. Ellos se pusieron a clamarle al que tenía poder para sanarles. ¿Qué deberíamos de estar haciendo como cristianos en vez de estar peleando por partidos políticos? Clamando por misericordia, hermanos. No me lo tome a mal. Pero es mi intención que entendamos que somos hijos de Dios. Y deberíamos de clamar por misericordia. ¿Qué le hubiera parecido? Mire, ¿qué piensa usted? Si cuando todo esto comenzó, inmediatamente la iglesia del Señor hubiéramos doblado rodillas y hubiéramos pedido misericordia como teníamos que hacerlo, ¿cree que estaríamos en las fases que estamos ahorita? No estaríamos. Pero perdemos el tiempo en otras cosas que no son buscar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios ahí está. Jesús ahí estaba para darles lo que ellos estaban pidiendo. Y Jesús tiene una característica. Póngame atención en esto. Y no quiero que me lo vaya a tomar a mal. Pero puede haber gente que tenga misericordia. Sí, claro. Pero no tiene el poder para solucionar su situación. Pero Jesús tiene misericordia y tiene el poder para solucionar la situación. Lo voy a traer a lo que estamos viviendo ahora. Ahí están, vuelvo. Hay personas que tienen la buena intención de que quizás esto ya pasara. Yo veo las autoridades de salud, veo las autoridades del ejército, de la policía, veo al presidente y veo esto y veo lo otro. Y yo veo que ellos tienen la buena intención de actuar misericordiosamente para con aquellos que han perdido sus cosas, que están en los hospitales, que están aquí, que están allá. Pero, ¿sabe una cosa, mi amado hermano? Ninguno de ellos tiene el poder para detener lo que está sucediendo. El único que tiene el poder para detener esto que está sucediendo se llama Jesús de Nazaret. Y tiene el poder y tiene misericordia de nosotros. ¿Qué es lo único que debemos hacer? Lo que hicieron estos dos ciegos. Pedir esa misericordia. Por eso es que le invito hoy a las 3 de la tarde. Vamos a clamar de 3 a 6 por misericordia, por misericordia, por misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Él es la fuente de toda misericordia. Ahora, nosotros también debemos aprender a ser misericordiosos, como lo fue Jesús. Estamos viendo que Dios es la fuente de misericordia. Jesús también fue misericordioso, pero hay una historia a la que lo quiero llevar, en la que hubieron dos personas que no fueron misericordiosas, o una persona que no fue misericordiosa. Ya le muestro la historia. ¿Se recuerda de la historia del buen samaritano? Solo se la voy a narrar. La historia del buen samaritano, donde iban un hombre que iba de Jerusalén a Jericó fue asaltado y lo dejaron golpeado y todo eso, y pasaron los religiosos, un sacerdote y un levita, pero no fueron movidos a misericordia. Pasó un samaritano y fue movido a misericordia. Esa es una historia. Ahora lo voy a llevar a la otra historia, que es la que más me interesa. Vaya conmigo a Mateo 18, ahí cerquita de donde estamos. Mateo 18,
y váyase conmigo de los versículos del 23 al 27. Vamos a leer esa parábola. Vamos a leer esa parábola. Es la parábola de los dos deudores. Mire, usted quiere misericordia, pero a veces no nos gusta ser misericordiosos. Y me incluyo, por eso dije, no nos gusta ser misericordiosos. Ahora vea lo que dice Mateo 18, 23. Espero que esté con su Biblia ahí, hermano, a la mano y leyendo conmigo. Mire cómo dice. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Estas parábolas se recuerda que yo les dije que son aplicables a la iglesia hoy en día. Eso es así. Ahora vamos a sacar de esto una aplicación para nuestras vidas. Vamos a sacar una aplicación que nos sirva para demostrar la misericordia. Sigue diciendo el versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, hermano. Era un gran poco de plata. Era un montón de dinero. Se me ha olvidado ahorita la cantidad exacta, pero eran toneladas de plata las que le debía. Literal, toneladas de plata. Toneladas de plata las que le debía. No era poquito, era un montón, literalmente. Y dice, sigue diciendo, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Algunos dicen, ay, qué malo el rey. No, espérese, el rey estaba en todo su derecho de cobrar. Estaba en todo su derecho de cobrar. Le debían. Cuando a usted alguien le debe, usted está en todo su derecho de cobrar. Nadie le puede impedir el derecho de que cobre lo que le debe. Nadie. Jamás no le pueden impedir el derecho de que cobre. Ahora sigue diciendo, porque no me quiero detener mucho en eso, sino que quiero que vea el acto de misericordia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿movido a qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es decir, se puso en el lugar del otro. Tuvo clemencia, tuvo compasión de él, porque recuerde que la clemencia es una forma de misericordia. Entonces tuvo clemencia de él, no le dio el castigo merecido por su deuda. Apliquémoslo ahora a nosotros. Esto es una aplicación. La interpretación es diferente. Yo estoy sacando una aplicación. La aplicación para nosotros es Dios no nos dio lo mismo que nosotros nos merecíamos por nuestro pecado. Él tuvo clemencia. Y este hombre le pidió perdón, nosotros le pedimos perdón a Dios y Él nos perdonó y nos liberó. Ahora mire mire cómo sigue la historia. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué buen amo, qué buen rey. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, ojo, otro igual a él. Ni siquiera este estaba en un nivel superior al otro, no eran iguales, eran consiervos, eran iguales. A uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, poquito. Él debía, ¿cuánto dice que debía allá? 10,000 talentos, y este debía 100 denarios, y era una miseria lo que le debían. Así somos, ¿verdad, hermanos? Ya va a ver, espérese, ya va a ver por qué le digo que así somos. Y haciéndose de él, haciéndose quiere decir agarrándolo, pero agarrándolo con fuerza. Haciéndose de él le ahogaba, o sea, ¿de dónde lo agarró? Del pescuezo, hermano, lo pescó del cuello. Haciéndose de él, y yo me imagino la escena, ¿verdad? Que lo sacudía y lo sacudía. Haciéndose de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ay, mire qué bonito espérese. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso,
sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vamos a ver despacio. ¿Tuvieron misericordia de él? Sí. ¿Han tenido misericordia de usted y de mí? Sí. Dios, la fuente de toda misericordia, Cristo nos dio el ejemplo de la misericordia. Dios envió a Cristo para mostrarnos su misericordia, y Cristo, estando aquí en la tierra, hizo uso de la misericordia muchas veces. Yo solo le puse el ejemplo de los 2 ciegos, pero usted puede encontrar en los evangelios sin fin de ejemplos donde Jesús hizo uso de la misericordia. A través de Cristo nos dio su misericordia, nos ha dado perdón, nos ha limpiado, no le debemos nada a él. Y este hombre, cuando el rey le había perdonado, se encuentra uno que le debía un poquito más y no pudo tener misericordia, un poquito menos, mucho menos, mejor dicho, de lo que él adeudaba, y no pudo tener misericordia. Vaya, vamos a usted y a mí. ¿Cuántas veces a nosotros nos han ofendido? Porque si nos han ofendido, hermano. Pero ¿y por qué usted no puede tener misericordia? Si la cantidad de ofensas que le puedan hacer a usted no es ni la mitad de lo que usted ha ofendido a Dios, jamás. No es ni la mitad de lo que usted ha ofendido a Dios. ¿Por qué no podemos tener misericordia? Pero mire lo que sucedió. Se salió con su gusto y lo metió a la cárcel hasta que le pagó la deuda. Pero no contaba con que por ahí lo estaban viendo. Mire cómo sigue la historia. Viendo, estamos en el 30 y ¿cuánto estamos ya? 31 si no me equivoco, porque me tiene un poco choco la luz del teléfono. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Yo me imagino que este hasta lloraba, hermano. Hasta lloraba, me imagino yo, cuando le estaba pidiendo misericordia al rey. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Mire cómo el perdón y la misericordia están ligados. Usted también. Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermano. ¿Por qué no tener nosotros misericordia de los demás? Ahora, la misericordia de Dios dice allá en Mateo 5:7 que bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Usted quiere que Dios tenga misericordia de usted? Bueno, entonces usted también aplique la misericordia para los demás. Pero muchas veces solo queremos pensar en nuestras necesidades y no nos importan las de los demás. Somos así. Y eso es lo que debemos cambiar en nosotros. Ahora tengo, creo que 2 minutos para mostrarle algo más. La misericordia de Dios ha estado operando siempre a nuestro favor en cuanto a la salvación. Efesios 2, 4 y 5. Rapidito vamos ahí. Efesios 2, 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. Esto es lo que me encanta a mí de ver cómo la misericordia de Dios ha operado a favor nuestro. Mire, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, nos mandó a Jesús como un acto de misericordia, ya lo vimos. Ahora, su misericordia conlleva compasión también. Vamos a Hebreos 4, 15 y 16. Eso ahí vamos a ir terminando ya. Hebreos 4, 15 y 16. Mire cómo es la misericordia de Dios operando en usted y en mí. ¿Por qué le voy a mostrar esto? Porque es lo mismo que nosotros debemos hacer.
tener misericordia. Ya le voy a explicar por qué. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús nos comprende a nosotros cuando pecamos, porque Él fue tentado. Él sufrió cualquier tipo de tentación que usted y yo enfrentamos. Y como yo les he hecho esta pregunta en la iglesia, ¿y usted cree que a Jesús no le gustaron las mujeres? Y al principio dicen, no, pues yo le digo sí. ¿Y se habrá visto alguna vez tentado Jesús por una mujer? Sí. Ay, ¿cómo va a creer? Le voy a leer otra vez. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero, ahí está la diferencia, sin pecado. Jesús tuvo todo tipo de tentación que usted y yo podamos tener. Dinero, poder, mujeres, las mujeres hombres. O sea, Jesús tuvo todos los tipos de tentaciones que usted y yo podamos tener. Por eso Él puede ser misericordioso con nosotros, porque Él entiende exactamente lo que usted y yo vivimos en nuestra carne. Ahora, que usted no pueda ser misericordioso con los demás, ese es un problema, fíjese. Ese sí es un problema, que usted no pueda ser misericordioso con los demás. ¿Por qué? Porque así como Jesús fue misericordioso con nosotros, es misericordioso con nosotros, mucho más usted y yo tenemos que ser misericordiosos con los otros que son iguales a nosotros. Porque usted y yo sí somos un atajo de pecadores. Ninguno de los que me está viendo o me está oyendo puede decir que no. Todos. ¿A cuál somos peor? Y el peor es este que les está hablando. Yo voy encabezando la fila. Pero ustedes no se quedan atrás. Son pecadores igual que yo. Entonces debemos tener misericordia de otro pecador igual que nosotros. Pero no cuando alguien peca. ¡Ja! Y le caemos encima. Y la misión es acabárselo. Y si ya no regresa a la iglesia, mejor que ya no regrese. ¿Para qué lo queremos? Es un gran pecador. Hipócritas. Hipócritas. Esa es la compasión y la misericordia que debemos demostrar. Y ahora terminamos en el 15. En el 16, perdón. Mire lo que permite la misericordia de Dios y de Cristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia a través de esa misericordia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Su misericordia nos acerca a Dios. Dios, hemos aprendido esta mañana, puede cerrar su Biblia, que Dios es la fuente de toda misericordia. O sea, empezamos diciendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero esa misericordia viene de una fuente, y esa fuente de la misericordia es Dios. Aprendimos que nos dio a Cristo como ejemplo de la misericordia. Nosotros también debemos ser misericordiosos, y la misericordia de Dios nos acerca a Él a través de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de leer y entender tu palabra. Señor, ayúdanos. Y en lo personal te pido, ayúdame, Señor, ayúdame a ser misericordioso. Estamos llenos de tanta humanidad, Señor, tanta carne en nosotros, que somos a veces incapaces de ser misericordiosos. Te suplico que nos ayudes. Ayúdanos a poder tener misericordia de los demás, para poder ser dichosos, Señor, poder ser felices. Y para que tú también tengas misericordia de nosotros. Si tú estás de ese lado de la pantalla y quieres hoy gozar de la misericordia de Dios, y quieres alcanzar hoy la misericordia de Cristo para tu vida, y quieres y reconoces que tú eres un pecador y necesitas la misericordia de Dios, quiero invitarte a que hagas una oración con fe, creyendo,
no en mis palabras, sino en Cristo como tu Salvador. Quiero que repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te suplico que vengas a mi corazón y tengas misericordia de mí y me perdones. Gracias, Jesús, por morir en la cruz en mi lugar. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, vaya al cielo contigo. Amén. Si tú hiciste esa oración, tú ahora eres un hijo o una hija de Dios. Nada ni nadie va a cambiar eso. Bienvenido a la familia de Dios. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos diste de leer, aprender y entender tu palabra. Ahora no quiero terminar esta transmisión, Señor, sin suplicarte misericordia por nuestro país. Ten misericordia de nosotros, Señor. De verdad, te suplicamos que tengas misericordia. Te lo pedimos con mucha fe y con mucha humildad. Ten misericordia, Señor. No permitas, Señor, que esta enfermedad se vaya a propagar a niveles que no se puedan controlar. Y te suplicamos que tengas misericordia de los que ahora están enfermos. Les dejamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos, por haberse conectado una vez más. Recuerden, nos vemos a las 3 de la tarde. De 3 a 6 vamos a clamar al Señor. Que el Señor